adultos de Taenia saginata llegan a medir hasta 10 metros de longitud, ¿no? Bueno, hablando de las manifestaciones clínicas de esta infección, pues son, por lo general, muchos casos son asintomáticos, ¿no? Pero muchas veces sí se pueden ver síntomas, como son molestia o dolor abdominal, que suele ser leve. También puede haber náuseas y vómitos y cambios en el apetito, debilidad, y también algo que sí se ve frecuente en los pacientes es pérdida de peso, ¿no? Para el diagnóstico, pues ya les decía que prácticamente se hace con la clínica, también con la presencia de los huevecillos, o pueden ser inclusive las proglótides, los segmentos de estos helmintos en las heces, ¿no? Como se ve en la imagen. Y bueno, también si se sospecha de la infección, pero no se encuentran los huevecillos en heces o las proglótides, pues es importante examinar la región perianal, ya que en unos casos, pues inclusive se pueden encontrar larvas en esta zona, ¿no? Y también, como les decía, muchas veces pruebas complementarias de laboratorio pues ayudan al diagnóstico, y en muchos de estos casos no suele haber eosinofilia ni aumento de inmunoglobulina E en sangre, ¿no? Que esto muchas veces, como ya veíamos en la clase pasada, es general para las infecciones por helmintos, ¿no? Y apoyan a ese diagnóstico. Bueno, para el tratamiento de esta teniasis, pues es una dosis única de praziquantel. Se ha visto que con mayor efectividad es la dosis de 10 miligramos por kilogramo, y es prácticamente el tratamiento que hay, ¿no? Y de primera línea. Lo que sí se mencionaba para la prevención, pues es cocinar las carnes de manera adecuada. Se habla de hasta 56 grados Celsius por 5 minutos. Es bastante efectivo para la destrucción de estos cisticercos o larvas en la carne contaminada. O también inclusive una alta refrigeración a menos 10 grados Celsius por un periodo de 9 días, pues también es bastante efectivo, ¿no? Y también, pues obviamente, el inspeccionar las carnes antes de prepararlas y cocinarlas, ¿no? Como les pongo en la imagen inferior, pues hay veces en los que la presencia de estas larvas es bastante, pues, evidente, ¿no? En la carne. Entonces, pues antes es importante examinarla, ¿no? Bueno, pasando a otro helminto, tenemos a la Hymenoplepis nana, también conocida como la Taenia enana. En el libro, en el Harrison, se mencionaba que es la más común de las infecciones por cestos, la causante por Hymenoplepis nana o Hymenolepiasis se le llama la infección, y también pues se mencionaba que es endémica de regiones tropicales. Busqué epidemiología en México, pero la verdad no encontré datos así nuevos. Lo más nuevo que encontré fue de los años 80, y pues ya prácticamente no tiene tanta relevancia, ¿no? Ahorita. Pero pudiera extrapolarse algo, doctor. Sin embargo, casi no hay nada aquí de esto. Adelante. Sí, no, de lo que, como vamos a ver ahorita, de lo que encontré, que sí tienen bien documentado es de las infecciones por Taenia solium o la cisticercosis. De eso sí existe bastante información, pero específicamente de Taenia saginata y de Hymenoplepis no había mucha información, la verdad. Bueno, la transmisión de del ciclo patogénico de Hymenoplepis es por vía transmisión fecal oral. Esta pues no requiere de huésped intermediario, a diferencia de, como veíamos, con la Taenia saginata, y esta se da por la ingesta de los huevecillos, ¿no? Como vemos en la imagen, pues primero nosotros, los humanos, tenemos la ingesta de estos huevecillos que terminan desarrollándose en el tracto gastrointestinal para formar oncosferas, que son las formas también como se le llama a las larvas de estos helmintos, y después pasan a ser helmintos adultos
Y en general este ciclo de vida tiene una duración aproximada de 4 a 10 días y se habla de que los adultos, de los helmintos adultos de Hymenopletis, pueden llegar hasta 2 centímetros de longitud. En realidad, pues no, o sea, son mucho más pequeños en comparación con Tenia, ¿no? Que veíamos que hasta 10 metros de longitud. Y por eso su nombre, ¿no? Esta también, una característica de este es que tiene muchos más aperturas de ventosas. Aquí vemos en la imagen inferior que por lo general también en los dibujos o en las animaciones los ponen con 4 aperturas de ventosas en la cabeza, en el escólex, ¿no? Y es otra forma también en las que se pueden diferenciar. Bueno, en las manifestaciones clínicas, al igual que veíamos en la clase pasada, muchas de estas infecciones por helmintos son asintomáticos, ¿no? Pero a veces se pueden presentar con síntomas leves de molestias abdominales e inclusive en algunos pérdida de peso. Y para el diagnóstico igual es la presencia de huevecillos o proglótides en las heces, ¿no? Y vemos en la imagen, pues, tienen cierta forma particular que la hace diferente a las de Tenia saginata y Solium, ¿no? Como les decía, pues que son indistinguibles entre esas dos. Para el tratamiento, pues aquí lo de primera línea es igual el praziquantel en 25 miligramos por kilogramo en dosis única, y se habla pues que actúa tanto en los cisticercos como en los helmintos adultos. Y el tratamiento de segunda línea es la nitazoxanida de 500 miligramos cada 12 horas por 3 días, ¿no? Para la prevención, pues se habla igual de tener una buena higiene personal. Es prácticamente lo que se menciona, ¿no? De esto. Bueno, ahora sí pasando a Tenia solium y cisticercosis. Bueno, primero la teniasis, o sea, la infección por Tenia solium se da por la ingesta de las larvas, o también, como les decía, llamadas oncosferas, en la carne cruda. En este caso, el huésped intermediario de estas larvas son los cerdos. Cuando se habla de cisticercosis, en cambio, es por la ingesta de huevecillos, y esta es por transmisión fecal oral. Aquí lo que sucede es que en el caso de una teniasis por Tenia solium, pues se ingieren, como les decía, los cisticercos o larvas de la carne contaminada, ¿no? En el músculo de estos animales, y terminan de desarrollarse en el tracto gastrointestinal. En cambio, en la cisticercosis, pues se da la ingesta de los huevecillos por agua o alimentos contaminados, por eso transmisión fecal oral, y terminan de desarrollarse primero en larvas y luego en adultos, ¿no? Como les decía. Y pues esta tiene una gran prevalencia en Latinoamérica, como es el caso, África, China, India, sureste de Asia. También se habla que la neurocisticercosis, como vamos a ver más adelante en las manifestaciones, pues es una causa bastante común de crisis convulsivas en países mal desarrollados, ¿no? O subdesarrollados. Bueno, hablando de la... Perdón, doctor. Ponga la anterior, si es tan amable. Sí. Fíjense bien cómo en el ciclo, la persona que ingiere los cisticercos desarrolla teniasis, y la gente que tiene teniasis va a excretar oncosferas que tienen que parasitar a los animales mayores de los que el ser humano se alimenta. A pesar de que en las carnicerías y en los productores carnícolas revisan las carnes exhaustivamente, es muy importante que nosotros no consumamos alimentos crudos o medio crudos. Esa es una de las razones por las que no, porque desconocemos finalmente el origen de la carne. Ustedes han oído casos de carnicerías que han vendido así por debajo del agua carne de caballo y cosas de esas, ¿no? Entonces, incluso aquí había en Hermosillo un fulano que vendía tacos y gritaba, pásale a los tacos de perro. Y un día cerca de donde él ponía su carreta,
allá por la Reforma y no me acuerdo la otra calle, el Malecón, había un vado y brincó una camioneta, un pickup, y se le cayó algo y cuando fueron a ver era un perro que entero, descuartizado, pues sin piel y sin nada, pero se veía claramente que era un perro. Y luego le preguntaban en broma y decía, pues yo les decía que pasaran a los tacos de perro, aquí nadie estaba engañado. Entonces, la neurocisticercosis es una cosa muy cruel y muy triste. Cuando yo estaba en la universidad hice prácticas en el Hospital Militar Regional de Guadalajara, hay mucha disciplina y todo. Y el médico jefe de medicina interna de esa época, era famoso porque era muy bueno para las clases eran muy entretenidas y era una persona muy culta en cuanto a cultura general y un reconocido gastroenterólogo a nivel nacional. Fui un año a hacer las prácticas y pensé que lo iba a encontrar y ya no lo encontré y pregunté y resulta que había fallecido y había fallecido de neurocisticercosis. Es una pena. La neurocisticercosis es causa de crisis convulsivas en el adulto. Toda persona adulta que tenga crisis convulsiva hay que hacerle una tomografía. ¿Se acuerdan la imagen en anillo de la toxoplasmosis? Muy característica. La presencia de los cisticercos también en el encéfalo es muy característica. Adelante, doctor. Muy bien. Bueno, pasando a la situación en México, pues a partir del año 2000 han disminuido de manera considerable los casos a nivel nacional. Sin embargo, México sigue considerándose una zona de alta endemicidad a nivel mundial. Como vemos en la imagen superior, pues son los casos reportados en todo el sector salud por año, ¿no? Y vemos pues cómo va del año 1995, cómo va disminuyendo de manera considerable y ya a partir cerca del año 2004 pues se ha mantenido relativamente estable, ¿no? Estos datos que encontré son hasta el año 2016. Y bueno, en México se ha visto que afecta a ambos sexos por igual, o sea, no tiene predominancia por hombres ni por mujeres. Pero lo que sí es que no se conocen los datos exactos de la infección en sistema nervioso central, ¿no? O neurocisticercosis en el país, ¿no? Y igual como les decía, pues es una causa común de crisis convulsivas en países subdesarrollados, como es el caso de México, ¿no? Entonces, pues ahí habría que documentar más, ¿no? Los reportes epidemiológicos de estos casos. Lo que encontré en cuanto a estados, en Sonora en el año 2016 se reportó solo un caso y el estado que más casos por año presentó en 2016 fue Zacatecas con cerca de 5 casos por año. Bueno, esta imagen que les pongo son los casos en el sector salud por año, ¿no? O sea, los casos totales. Y vemos pues igual cómo fue cambiando pues inclusive del año 2000 para acá, para el 2015, ¿no? Cómo cambiaron considerablemente los casos. Buenos días, ¿me escucho? Sí. Sí, doctor, adelante. Bueno, ahora vamos a continuar con las manifestaciones clínicas. Empezando, pues hay que recordar que la teniasis puede ser tanto a nivel intestinal o como tal, si se consumen los huevecillos, pues podemos tener cisticercosis, ¿no? Entonces, primero viendo las manifestaciones clínicas, en el caso de las intestinales, ahorita traemos un caso clínico donde se menciona que son principalmente asintomáticas, aunque algunos síntomas que sí se pueden presentar, que son los más característicos, es el dolor abdominal y también la distensión. Y como ya lo mencionamos en el proceso en cómo se transfiere en sí este cesto, pues es por medio de la eliminación de proglotides en heces, pero como ya mencionó muy bien mi compañero, pues también se pueden confundir con otros tipos del mito, ¿no? Entonces,
por este caso, eso es en cuestión de la intestinal. Y hablando de la cisticercosis, que la que más nos interesa, que ahorita vamos a hablar un poquito más, pues es la neurocisticercosis. Pero también es importante que conozcamos que se puede presentar en diferentes partes del cuerpo, principalmente en vísceras, en músculo y en la piel. En cada una de estas usualmente es asintomática, tanto en hueso, perdón, tanto en músculo como piel, y en vísceras pues depende de las vísceras, ¿no? En un artículo que consultamos pues vimos que inclusive podía haber cisticercosis a nivel del corazón, también a nivel pulmonar, etcétera, pero en casi todos los casos mencionaba que se mantenía asintomático. En el caso de la piel pues se pueden observar como pequeñas bolitas, pues no, que son en sí los quistes que se forman por los cisticercos, y otras manifestaciones así generales de la cisticercosis, que igual depende del número que haya, depende también del lugar, pues es la hinchazón, los efectos de masa, que esto es importante sobre todo pues a nivel del encéfalo, y recordar que la mayoría pues son asintomáticos. Le das a la que sigue, por favor. Bueno, y ahora hablando de la neurocisticercosis, primero por mencionar un poquito de su fisiopatología. Estos, pues, como ya lo mencionamos, se adquieren los huevecillos por la ingesta en sí de ya sea agua o comida que esté contaminada con los huevecillos. Posteriormente, pues, pasan ya la membrana de la mucosa intestinal, y por vía sanguínea es por como usualmente llegan ya al sistema nervioso central. Y dependiendo de el lugar en donde se ubiquen, o sea, más que nada pues por la circulación, pueden ser ya sea intraparenquimatosos o extraparenquimatosos. Y dependiendo de si es una o la otra, también dependen las principales manifestaciones clínicas y también la gravedad de la enfermedad. Entonces, primero, pues si es intraparenquimatoso, pues obviamente va a estar dentro del parenquima cerebral. Si nos vamos a la imagen que tenemos aquí en la diapositiva, intraparenquimatoso es, por ejemplo, en la que está en medio, donde se observa ahí ese circulito que vemos ahí señalado con la flecha, pues ese sería el quiste dentro del parénquima. Y ya si nos vamos a los extraparenquimatosos, sería, por ejemplo, en la primera fotito, donde vemos una flechita blanca, que eso se encuentra en uno de los ventrículos laterales. Entonces, continuando con las intraparenquimatosas, son principalmente manifestaciones neurológicas. Aquí se mencionaba que todavía no está muy clara muchas cosas sobre la patogénesis en sí y la fisiopato también de cómo es la neurocisticercosis. No se sabe si, por ejemplo, el daño ocasionado y las manifestaciones son principalmente ocasionadas por ahí se me fue el nombre. Bueno, el cisticerco, pues vaya, o si es ocasionado por la reacción del sistema inmune al cisticerco. Pues. Entonces, porque cuando se encuentra el cisticerco, lo que nosotros vemos principalmente, por ejemplo, en las resonancias magnéticas o en las tomografías, no es como tal el neurocisticerco, sino que vemos parte de la lesión y una manchita blanca que es el escólex, que vimos que es la cabeza, y lo que vemos a los lados pues es como el quiste y lo que va quedando progresivamente después de la degeneración. Entonces, las manifestaciones clínicas pueden ser, por ejemplo, convulsiones y epilepsia, que esto ya lo mencionó ahorita el doctor, y no se conoce si es por todo el proceso degenerativo que se provoca para eliminarlo o si lo provoca como tal el cisticerco, ¿no? Otras cosas que podemos encontrar son las calcificaciones, que esto lo podemos ver, por ejemplo, en la última foto, en los triangulitos que se ven ahí, que son dos manchitas blancas arriba de las flechitas. Estas son calcificaciones, y mencionaba que usualmente así es como se encuentra la neurocisticercosis, porque tiene una evolución larga, ¿no? Desde la ingesta de los cisticercos hasta que ya se desarrolla como tal el quiste y demás, pueden pasar dentro de 3 a 5 años, y también las manifestaciones pues se van a ver hasta en una última etapa. Y algo perdón,
Una de las teorías de la crisis convulsiva que se presentan en la neurocisticercosis es que los cisticercos están como en la foto del medio, doctor Rivera, que está el neurocisticerco muy pegado a la superficie y entonces irrita las meninges y eso provoca la descarga eléctrica que genera la crisis convulsiva. Esa es una de las teorías más aceptadas, pero en realidad, como es tan variable la presentación, una misma persona puede tener cisticercos en 4 sitios diferentes. Y se dice que cuando tapan el agujero de Monro, el agujero central, se puede causar la muerte. Pero ellos no están sueltos en el espacio ventricular porque están como los cisticercos como pegados a la pared. De manera que solamente que creciera un cisticerco muy cerca del agujero de Monro y lo tapara, podría causar la muerte de forma aguda. Esa es también una cosa teorética, que nos explicaban en neurología. Pero esa es la presentación, es extraño, ¿no? Pero una persona puede tener 4, 5, 6 cisticercos y yo conozco varias personas que me ha tocado verlos que convulsionan en edad adulta, les he pedido tomografía y aparecen los neurocisticercos. Lo que, bueno, ya hablaremos de tratamiento, pues, más tarde. Adelante, doctor Rivera. Y algo también importante con lo que mencionó el doctor es que, por ejemplo, en el caso de las convulsiones y la epilepsia, se mencionaba que el 30% más o menos de las convulsiones en edad adulta eran ocasionadas por neurocisticercosis y que cuando se nos presenta un paciente así, pues que también lo tenemos que considerar, ¿no? O sea, si es algo, vaya, frecuente y que no, normalmente lo podemos encontrar ya como calcificaciones, vaya. Y en el caso de las extraparenquimatosas, aquí pues se pueden encontrar en ventrículos, como ya les dije, y también en espacios interhemisféricos, o sea, entre los 2 hemisferios, ¿no? Y aquí la principal característica de los síntomas que podemos ver es la hidrocefalia, y por ende va a ser un poco más grave que si el cisticerco se encuentra dentro del parénquima. Y una diferencia entre la intraparenquimatosa y la extraparenquimatosa es que principalmente la parte de las convulsiones y la epilepsia se encuentran en las intraparenquimatosas, pero también se pueden dar en las extraparenquimatosas. Otras cosas que podemos ver en las extraparenquimatosas son los efectos de masa, principalmente pues con el aumento de la presión intracraneal, aunque también se puede presentar en la intraparenquimatosa, pero es más frecuente en la extra. ¿Por qué? Pues por lo mismo de la hidrocefalia principalmente, ¿no? También podemos ver papiledema, una alteración del estado general, y la extraparenquimatosa también se relaciona con un mayor índice de mortalidad, principalmente por la hidrocefalia. Y esto también se puede encontrar en algunos casos de meningitis, pues, o puede provocarlo más bien. ¿Le das a la que sigue, por favor? Ok, en el diagnóstico, como ya lo mencionamos un poquito con los demás tipos de parásitos, tenemos también que en el caso de la infección intestinal se basa sobre todo en la detección de los huevos o los proglótides, que es con lo que se termina por confirmar que sí se tiene la enfermedad. También hay otras técnicas que se pueden utilizar, como ELISA, PCR y algunos antígenos para la fase de tenia, pero principalmente se basa en la detección de los huevos, los proglótidos o inclusive pues ya la larva a nivel intestinal, ¿no? A una endoscopía. En el caso de la cisticercosis, aquí sí es un poco más complicado porque para tener la confirmación se tiene que pues observar el parásito, pues, ¿no? Y digamos que tenemos una neurocisticercosis, pues no es muy fácil acceder al encéfalo, nomás como para hacer una biopsia y luego observar ya sea el parásito, etcétera. Entonces, aquí se puede complicar un poquito más. Pero el cuadro que les traemos aquí, pues mencionaba, por ejemplo, algunos criterios diagnósticos para la neurocisticercosis, que los divide en absolutos, en criterios de neuroimagen, que son los que más utilizamos, pero principalmente pues nos podemos basar de uno del absoluto, que es igual de neuroimagen, y también los criterios clínicos o de exposición. En el caso de los absolutos, como ya les dije, el primero es la demostración histopatológica del parásito a partir de biopsia en una lesión.
ya sea en cerebro o médula espinal, porque también puede afectar la médula espinal. También la visualización del cisticerco subretiniano, recordando que pues también puede ocasionar papilema y también puede afectar pues diferentes tejidos, como ya les dije. Y la que es más útil para nosotros, por también la facilidad, es la demostración concluyente de un Scolex dentro de una lesión quística en los estudios de neuroimagen. Ahorita en las fotitos que les pusimos, por ejemplo, se podía ver pues el circulito con una como manchita blanca en una de las esquinas o en sí en la periferia pues del círculo más bien, y eso sería el Scolex. Entonces con esto podemos hacer el diagnóstico también pues apoyándonos de la clínica, ¿no? Pero ya esto es un diagnóstico, esto es un criterio absoluto. Dentro de los criterios mayores, pues tenemos las lesiones quísticas, pero que no se presente esta manchita blanca que sería el Scolex, ¿no? Pero que nos pueden orientar, si nos apoyamos con criterios clínicos de exposición, a que también es una neurocisticercosis. Los criterios confirmatorios es la resolución espontánea de lesiones quísticas después del tratamiento con medicamentos quisticidas, que ahorita los voy a mencionar. Y los criterios menores es la hidrocefalia obstructiva o acentuación anormal de leptomeninges basales. Y ya dentro de los criterios clínicos de exposición está la detección de anticuerpos, bueno, en los mayores está la detección de los anticuerpos anticisticerco específicos. Aquí principalmente, por ejemplo, en el artículo que ahorita les mostramos, mencionaba que era muy útil el blot de inmunoelectrotransferencia enzimática, más que inclusive el ELISA o PCR, más que porque tenía mayor sensibilidad que los demás estudios, ¿no? Y en la cuestión de los criterios menores están las manifestaciones clínicas que nos puedan sugerir la neurocisticercosis. Esto se refiere pues a las convulsiones, la epilepsia y también la edad del paciente, zonas de exposición, o sea que sea un país, un estado, etcétera, una comunidad endémica de neurocisticercosis y que haya estado expuesto, a lo mejor que haya viajado o que haya comido pues carne y que la persona sepa de hace rato pues que no estaba bien cocida, etcétera, ¿no? Y ya para realizar el diagnóstico, como ya les estuve mencionando un poco, con un criterio absoluto es suficiente. También pueden ser 2 criterios mayores o uno mayor y uno confirmatorio de neuroimagen, ¿no? Entonces así es como podemos utilizar pues todos estos criterios para ya llegar al diagnóstico. Le das a la que sigue, por favor. Ok, y en cuestión del tratamiento, cuando es una teniasis intestinal, pues como en las demás que ya hemos visto, una sola dosis de praziquantel suele ser más que suficiente, pero también se ha utilizado niclosamida, ¿no? como otra opción, pero en realidad lo que más se mencionaba era la dosis de praziquantel. Ya en el caso de la neurocisticercosis, aquí es un poquito más extenso, principalmente porque se tiene que enfocar en tratar los síntomas de la enfermedad y también dependiendo de la gravedad de los mismos. En el caso de si se presenta hidrocefalia, hay mayor riesgo de la vida, entonces había derivaciones, por ejemplo, el sistema nervioso central, el peritoneo. También estaba un poquito debatible si utilizar antiparásitos desde un principio o si realizar una cirugía pues de emergencia, ¿no? También en el caso pues de las convulsiones se utilizaba pues el tratamiento antipiléptico normal y los antiparasitarios que se utilizan en ambos casos, pero principalmente cuando son de origen intraparenquimatoso, es el albendazol y el praziquantel. Estos se pueden utilizar tanto de manera como monoterapia o también se utilizan en combinación, dependiendo igual del paciente. Y algo que es importante aquí es que, como ya les mencioné, pues también dentro de la fisiopatología, pues no se conoce todavía si es ocasionado por la inflamación o por el parásito como tal. Entonces, la inflamación en este caso se podría tratar con glucocorticoides, pero aquí también se incluía la cimetidina porque los glucocorticoides tenían un mecanismo de primer paso con los antiparasitarios, entonces disminuían su efectividad. Entonces se utilizaba la cimetidina o se utiliza más bien para que no exista como tal este mecanismo de primer paso en los antiparasitarios.
y pues se utilizaban los 3 en el caso de la neurocisticercosis, pues, ¿no? Por eso. Que ya en la profilaxis son las mismas que ya mencionó Quique anteriormente, pues son medidas de higiene personal principalmente, que la carne pues esté bien cocida, en este caso principalmente es la de cerdo, y la prevención de infecciones por ingesta de heces, pues tiene que ver con medidas de higiene también de los alimentos o el agua que estamos consumiendo, ¿no? Ya, Sara, que sigue, por favor. Una cosa interesante de esto, doctor Rivera, es que lo que acabas de mencionar del proceso inflamatorio que hay que tratar, me tocó ver en Guadalajara también, en Guadalajara con el asunto de que cerca de lo que comentaba, que cerca de Guadalajara, llegando el tren, se ven los campos agrícolas donde siembran grandes cantidades de lechuga. En aquella época me tocó ver, y que la regaban con aguas negras. Entonces la tierra estaba contaminada a morir, ¿no? Imagínense todo lo que hemos visto en infectología con relación a lo que se puede adquirir por la tierra. Y de la tierra regada con aguas negras, imagínense con más razón, ¿no? Entonces, en algunos estados de la República es común la neurocisticercosis, sobre todo en los estados donde se consume carne de puerco así criolla, sin revisión, pero ya casi no se usa eso, ¿no? Que antes la gente tuviera en su casa un puerco y por alguna fiesta familiar lo sacrificaban y a veces tenían cisticercos. Entonces, pues ya eso no se da. Creo que la disminución drástica de la incidencia de este tipo de problemas se debe a la aparición del albendazol y a la aparición de la nitazoxanida, de algunos antiparasitarios múltiples o polivalentes, que ya mismo praziquantel sirve para muchas cosas, y albendazol también. La marca más famosa de praziquantel es el Cisticid, que es del laboratorio Merck México, y orgullosamente se hace aquí. Entonces, a los pacientes con neurocisticercosis en el Hospital General del Estado, les dábamos albendazol 10 miligramos o 15 miligramos por kilo de peso. Son un montón de tabletas por vía oral, y había que estar pendiente que cuando el medicamento hace efecto y se muere el cisticerco, por así decirlo, se genera una respuesta inflamatoria como la de, ¿se acuerdan? La reacción por la sífilis sobre todo, y algunas otras cosas de Hersheimer. Es una situación relacionada con que se muere el parásito, se muere el microorganismo, y libera proteínas que producen una reacción severa, antígeno-anticuerpo complemento, y que pues produce una reacción muy, muy aparatosa. Entonces, en el caso de esto se utilizan esteroides para tratar la neurocisticercosis cerebral junto con el albendazol o el praziquantel. Pero sí lo hemos visto, eso suele ser común, ¿no? Y recordar que las medidas de prevención pues son estrictamente necesarias, como lo mencionó ahorita el doctor Rivera. Adelante. Y ahora vamos a pasar a la sección de los artículos. Muy bien, entonces pues vamos a hablar del primer artículo. Es un caso clínico. Pues el resumen del caso se trata de una femenina de 3 años, nacida y radicada en Jalapa, Veracruz, sin antecedentes familiares ni personales de importancia. Se presenta con un padecimiento de 1 año de cronicidad, caracterizado por la aparición de un nódulo único de 12 milímetros de diámetro mayor en la región submentoniana, sobre la línea media, móvil, indoloro y de consistencia leñosa. Se le hace un coproparasitoscópico seriado de 3 días que sale negativo, y se sospecha de un diagnóstico probable de quiste dermoide, pero este nódulo se extirpa y se extrae un quiste de 6 milímetros de diámetro, blanquecino y de consistencia dura, como vemos
en la imagen a la derecha, ¿no? Y también pues se hace un corte histológico con tinción de hematoxilina y eosina de este, y se ven, como dice aquí en la descripción, formaciones epiteliales de parásitos con infiltrado linfocítico. Bueno, entonces, primero se pensaba que este padecimiento, este nódulo, era por un quiste dermoide, pero al final, al hacer esta tinción, este estudio microscópico, se encontraron pues en sí parásitos, ¿no? Que eran pertenecientes a Taenia solium. En sí, de lo que se habla en la discusión acerca de este caso, primero, pues es que no es una presentación muy típica de la teniasis por Taenia solium, aunque veíamos que en sí, pues, al menos, por ejemplo, los cisticercos, pues pueden estar en cualquier tejido. Por lo general, pues suele presentarse como neurocisticercosis, ¿no? Entonces, esto es una de las principales razones por la que estos autores decidieron redactar el caso. También de los datos importantes que se discuten, primero es que la extirpación quirúrgica de estos quistes o formaciones por cisticercos se debe hacer siempre que sea posible por un cirujano experimentado con algún tipo de experiencia. En este caso fue relativamente fácil la extirpación del nódulo, ya que se encontraba en el tejido celular subcutáneo, entonces no era tan invasivo o pues sí, invasivo de otros tejidos, ¿no? Entonces pues fue fácil removerlo. En el caso de esta paciente se le dio vigilancia por 3 años y nunca se encontraron datos que orientaran a una nueva localización o una enfermedad más difusa o en otros tejidos, ¿no? Por esta teniasis. También después de la cirugía recibió fumarato ferroso y vitamina C a dosis convencionales, ya que la paciente presentó una anemia microcítica hipocrómica. Ya ahí, como vemos en los laboratorios iniciales que se le hicieron, presentó hemoglobina de 10.9, que no es tan grave, pero igual sigue siendo anemia, y hematocrito de 35%, ¿no? Y también en lo que se hace énfasis en la discusión es acerca del tratamiento. Aquí lo que hicieron los médicos pues es administrarle albendazol por 15 miligramos por kilogramo al día por 8 a 28 días, más dosis de dexametasona de 1 a 16 miligramos por kilogramo, sobre todo para reducir la respuesta inflamatoria, y se vio pues bastante efectivo, ¿no? Como les digo, pues se le vigiló por 3 años y nunca se encontró algún otro dato de que fuera una enfermedad más difusa. Y pues esto es importante porque ya veíamos en el tratamiento que por lo general el praziquantel suele ser primera línea para estas infecciones por el mintus, pero en el caso de los pediátricos, de los casos pediátricos, el albendazol se suele recomendar más, ¿no? Y en este caso pues funcionó. Y ya el segundo caso que les traemos, pues una teniasis, en este caso, pues por Taenia solium, y es en un hombre de 48 años de edad, que principalmente se presentó pues al servicio de urgencias por malestar abdominal y letargia, que mencionó que era de más de 2 meses. Y en la clínica lo más relevante fue la palidez, le hicieron una biometría hemática y se demostró que tenía anemia leve. Por ende se decidió hacer una colonoscopía y en la exploración se encontró que había pues una proglótide a nivel del recto. Posterior a ello, pues se decidió hacer una gastroduodenoscopía y ya se encontró pues que en este caso pues la Taenia solium estaba ubicado en el duodeno, pues, ¿no? Y para su extracción se utilizaron pinzas, que de hecho es lo que se puede observar en la parte superior de la foto, en la foto A. Y al final, pues la extensión de la Taenia solium fue de 188 centímetros, que es la que podemos observar ahí en la foto B. Y el tratamiento posterior a su extracción, como ya lo vimos pues en la presentación, fue de una sola dosis de praziquantel,
y posterior a ello el hombre se dio de alta con una revisión un mes después y se encontró que el paciente estaba asintomático y se encontraba bien. En realidad es un casito corto sobre una teniasis y pues se revisó prácticamente todo lo que vimos, ¿no? Desde la clínica hasta la dosis y pues el tamaño de estos parásitos, ¿no? Y le das a una más, por favor. O creo que es la última, ¿no? Sí, es la última. Lo curioso de este caso es que vieron los proglótidos en la colonoscopía y entonces hicieron endoscopía alta y encontraron que el Scolex estaba en el duodeno, pegado en el duodeno. Entonces lo empiezan a jalar y jalar y jalar y jalar despacito. Eso sucede también con las filarias en algunos países africanos que entran por heridas en las plantas de los pies y son gusanos muy delgaditos, 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 sí. Y allá yo he visto fotos de que lo van enrollando en un palo que tiene un ganchito y entonces se atora ahí y lo van enrollando como quien enrolla un hilo hasta que sale todo. Y la precaución está en que no se rompa, porque si se rompe, en los dos casos de filaria y de los proglótidos de la tenia, pues se liberan los huevecillos. Y entonces, bueno, de cualquier manera, encontrando un parásito adulto, como ya nos explicaron que son hermafroditas, encontrando un parásito adulto, asumimos que hay que darle tratamiento y darle tratamiento bien y verificar que no tenga parásitos en las heces, estar pidiendo periódicamente, eso es lo que comúnmente hacemos, pedir coproparasitoscópicos, seriados con cierta frecuencia para verificar que ya no hay. Vamos a tener un receso de 10 minutos. Vamos. ¿Sí? Sí, ok. Doctora Ariadna, doctores. Muy Sí, bien. está bien. En 10 Sí, minutos nos está bien. vemos. Ok, gracias. Ok.
Bueno, Hola, doctor. hola, doctora Hola. Fuentes. Hola. ¿Listos para continuar? Sí, doctor, ya van a poner la presentación. Mientras la ponen, les comento otro caso. En un congreso de medicina de las asociaciones de medicina en Centroamérica, un congreso centroamericano de medicina, un oftalmólogo y mi papá presentaron un caso y se ganaron un premio por cómo estaba hecho. Resulta que era una persona que tenía un problema visual y lo que resultó al examinarlo era que se le veía algo blanco detrás de la córnea y le molestaba, no veía. No le causaba dolor porque ahí no hay terminaciones para dolor, ¿no? Pero estorbaba para el campo visual y cuando lo vio el oftalmólogo a gran aumento, con un lente de gran aumento, vio que lo que tenía era una larvita. Entonces el trabajo de investigación consistió en que filmaron con equipo muy novedoso de la época, unas cámaras de cine que filmaban en 8 milímetros y en Super 8. Ya ese es motivo de otro cuento. Y la cosa es que lo filmaron y filmaron la extracción de la larva y la sacaron por el limbo esclerocorneal y la sutura de ahí y el problema resuelto y era un cisticerco en la cámara anterior. El tema que sigue es giardiasis y tricomoniasis. Sí. Es un tema importante porque por su prevalencia, ¿no? Siempre hay cuadros y se van a encontrar con mucho de esto. Adelante. Ok, pues buenos días, nosotros somos el equipo 5 y les vamos a hablar sobre giardiasis y tricomonasis. Le das a la que sigue, por favor. Ok, pues vamos a empezar con lo que es giardiasis. Y como introducción tenemos que pues, la giardiasis es una de las parasitosis más frecuentes en el mundo y esta pues, se puede presentar tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. Sin embargo, pues es más común que se presente en los países en vías de desarrollo, ¿no? Lo que causa pues este microorganismo es que genera la enfermedad intestinal y diarrea. Esta puede ser de carácter ya sea endémico o epidémico, dependiendo pues del número de casos que se presenten, ¿no? Y pues el microorganismo responsable de esta enfermedad es Giardia intestinalis, también conocida como Giardia lamblia o Giardia duodenalis, el cual es un protozo que habita en el intestino delgado pues del humano y de ciertos mamíferos. Con respecto a la epidemiología, pues en general se considera a Giardia como la causa más frecuente de gastroenteritis epidémica, principalmente de transmisión hídrica, ya que la principal fuente pues, de contagio, por decirlo de alguna forma, es por medio de agua contaminada con este protozo. Y pues como ya les mencioné, es más común en países en vías de desarrollo y también suele ser muy común entre viajeros que acostumbren a acampar o que estén pues en contacto directo con fuentes de agua potencialmente infectadas. Y pues existen varios genotipos de Giardia y pues los que infectan a los humanos son el genotipo A y el genotipo B. Y pues esta enfermedad va a ser también muy frecuente en niños menores de 5 años y se mencionaba que es muy común que suceda en guarderías, ya que pues los niños pequeños no tienen así como que la mejor higiene personal y es muy común el contacto ano-boca y pues una de las principales vías de transmisión es la fecal oral y también la incidencia de esta enfermedad va a variar según la región socioeconómica y pues las condiciones de higiene que tengan principalmente en las fuentes de agua. Siguiente, por favor. Ok, pues en México la prevalencia de esta infección
varía de entre el 3 al 50%, por lo que pues, se considera de importancia epidemiológica y clínica en este país, ya que pues, se han reportado incidencias altas. Bueno, el Centro Nacional de Vigilancia y Control de Enfermedades ha reportado una incidencia de 24.46 casos por cada 100.000 mexicanos, y de estos el 73.47% están en el grupo de edad de 1 a 4 años, y pues este centro también pues dijo que los estados con mayor incidencia de giardiasis en México son Sinaloa, Yucatán y Baja California Sur. Por otro lado, la Secretaría de Salud en México, en el boletín epidemiológico del 2016 al 2017, reportó 20.854 casos totales. De estos, 10.441 fueron en hombres y 10.413 en mujeres. Y pues la Secretaría de Salud lo reportó como una distribución en todos los estados de la República. Sin embargo, siguen siendo más frecuentes los que ya les mencioné. Y pues basado en diferentes estudios, se ha considerado que en México la giardiasis es una enfermedad endémica, ya que pues, existe una seroprevalencia de giardia duodenalis del 55.3%, y pues en México va a ser independiente del estado socioeconómico de la población, pues por lo cual nosotros es importante que tengamos conocimiento sobre esta enfermedad, ya que pues muy probablemente nos lleguemos a enfrentar a ella. Siguiente, por favor. Ok, ya pasando al ciclo vital y en sí, pues cómo funciona la transmisión de la enfermedad, es básicamente en cuatro puntos. Inicia cuando se ingieren los quistes. Estos quistes se caracterizan porque son resistentes al medio ambiente y al ácido del estómago. Esto les permite que lleguen al intestino delgado, en donde se alojan, y aquí se van a abrir, liberando los trofozoitos. Estos trofozoitos se caracterizan por ser flagelados y porque se van a multiplicar por un proceso de fusión binaria. Después se van a reproducir en la porción distal del intestino delgado, y pues una característica aquí es que no va a haber una diseminación hematógena. Y pues algunas características tanto de los trofozoitos como de los quistes son que los trofozoitos tienen la capacidad de permanecer libres, ya sea en la luz del tubo digestivo o en el epitelio mucoso, ya que tienen una ventosa que les permite como adherirse al epitelio. Sin embargo, pues cuando no se encuentran en condiciones favorables, los trofozoitos se van a convertir en quistes, y pues los quistes son los que, o sea, es la forma en la que sobreviven pues en el exterior, y pues esos pueden estar presentes tanto en heces blandas como en heces acuosas, y también tiene la capacidad de vivir por muchos meses en agua fría. Por eso se mencionaba que la transmisión hídrica es la más importante, ya que estos sí son, o sea, sí se pueden destruir con calor, pues. Y también tienen la capacidad de contaminar alimentos, por lo que es muy importante cocinarlos bien, ya que, pues como les acabo de decir, los podemos, o sea, no soportan el calor ni la desecación. Y pues se mencionaba que basta ingerir alrededor de 10 quistes para poder, o sea, para que tenga lugar la infección. Y pues aquí en la imagen vemos cómo es el ciclo vital, que pues básicamente el quiste está en las heces, y estas heces contaminan ya sea pues la fuente de agua o alguna fuente de transmisión, o alimentos, por ejemplo, y pues ya se ingieren y se repite el ciclo, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, y pues pasando a la fisiopatología, pues aquí se mencionaba que no todas las personas van a ser sintomáticas, o sea, también pueden no presentar manifestaciones clínicas, y pues lo que va a suceder aquí es que los trofozoitos se van a adherir al epitelio intestinal, sin embargo no van a penetrar en él. Y lo que van a causar cuando se adhieren al epitelio es apoptosis de los enterocitos, disfunción de la barrera epitelial, malabsorción pues, de nutrientes, y también secreción de células epiteliales. Y pues en la mayoría de las infecciones, la morfología del intestino no se va a modificar, pero si se llegara a modificar, el signo histopatológico principal es que las vellosidades intestinales se van a ver planas. Y pues las manifestaciones clínicas de la giardiasis algunas veces simulan las de la enfermedad celíaca y de la enteropatía sensible al gluten, por lo cual es importante pues identificar ya sea el trofozoito o el quiste para estar seguros que es esta enfermedad.
Y pues igual aquí la patogenia de la diarrea en la giardiasis aún se desconoce. Siguiente, por favor. Ok. La infección por Giardia lamblia puede ser de diferentes tipos, ya sea interrumpida, transitoria, recurrente o crónica, y pues en el curso de la infección y de la enfermedad van a influir factores tanto del parásito como del hospedador, ¿no? Dependiendo pues si su sistema inmunológico está completamente funcional o si está inmunodeprimido, pues va a ser la gravedad de la enfermedad. Y pues aquí se mencionaba que participan respuestas tanto tumorales y celulares, pero se han pues hecho estudios con hipogamaglobulinemia, perdón. Y pues aquí los pacientes suelen padecer infecciones graves y prolongadas que responden mal al tratamiento, y pues esto les ha dado como señal de que hay mucha participación de respuestas humorales en pues respuesta a la giardiasis, ¿no? Y siguiente, creo que es todo por mi parte. Ok, pues siguiendo con las manifestaciones clínicas, aquí puede ir desde portador asintomático hasta diarrea fulminante, pero pues la mayoría aquí suele ser de tipo asintomática, ¿no? Y se va a dividir en dos partes, sería la giardiasis aguda y la giardiasis crónica. En cuanto a la giardiasis aguda, pues los síntomas después de un periodo de incubación de 5 a 6 días, pero suelen ser de 1 a 3 semanas. Aquí puede ser normal la diarrea, dolor abdominal, flatulencias, eructos, borboringos, que es como sonido en el estómago, náuseas y vómitos. Y pues a menudo va a durar más de 1 semana, aunque la diarrea pues por lo general suele desaparecer. Después de pues la crónica, aquí no siempre va a ser... Aquí los pacientes no van a tener antecedentes de que fue aguda sintomática, ¿no? Aquí la diarrea no siempre va a ser abundante y pues lo más común va a ser las flatulencias, heces blandas, eructos con olor fétido, y también de vez en cuando se puede ver pérdida de peso. Y pues pueden ser continuos, intermitentes o persistir por hasta varios años. Aquí pues va a ser muy raro que se presente fiebre y presencia de sangre y moco en heces, sin embargo pues se puede dar, ¿no? Pues debido a que el inicio de la enfermedad se percibe como de gravedad moderada y su propensión a la cronicidad va a ser rara, con frecuencia los enfermos solicitan atención médica en fases tardías. Y esto puede ser que la enfermedad sea grave, cause pues mala absorción, pérdida de peso, retraso en el crecimiento y también deshidratación. Algunas manifestaciones extraintestinales que puede presentarse también puede ser la urticaria, uveitis anterior y artritis. En cuanto a los pacientes con hipogamaglobulinemia y fibrosis quística, aquí la giardiasis puede ser grave y también pueden tener complicaciones de otras enfermedades gastrointestinales que ya hayan existido. Y pues en los pacientes con SIDA aquí también va a haber, pues se dice que va a haber pues resistencia al tratamiento. Siguiente. Bueno, en cuanto al diagnóstico, pues este se va a establecer por identificación de quistes o de los trofozoitos en heces o intestino delgado, y se puede dar pues por pruebas de amplificación de ácidos nucleicos. En cuanto a los quistes, como pueden pues ver en la foto, aquí van a ser ovalados, van a medir aproximadamente de 8 a 12 por 7 a 10 UM, y contienen 4 núcleos característicos, que pues aquí pueden ver en la imagen, están los 4 núcleos y abajo pues está como se ve en el microscopio. Bueno, en el trofozoito son parásitos aplanados, de aspecto piriforme con convexidad dorsal y 2 núcleos y 4 pares flagelados, ¿no? Aquí están los 4 pares flagelados y los 2 núcleos, como se pueden ver, y pues abajo está como se observan en el microscopio. Y pues, dado que la expresión del quiste puede ser variable y no siempre se puede detectar, para establecer el diagnóstico se recomienda pues repetir a veces el estudio de heces frescas, tomar muestras también de líquido duodenal o biopsia de intestino delgado. Y pues cuanto a las pruebas de detección de antígeno al parásito en heces, se dicen que son bastante sensibles y específicas y aparte son fáciles de realizar, por lo que se recomienda pues también su uso en el diagnóstico. Siguiente. Bueno, en cuanto al tratamiento, el metronidazol se dice que de las personas que lo han tomado, aproximadamente más del 90% tienen éxito y se recomienda que consuman de 250 miligramos cada 8 horas por 5 días. Luego también tenemos el timidazol, que dice que es más efectivo que el metronidazol, se recomienda de 2 gramos
por día. También tenemos el nitazoxanida, que se recomienda tomar 500 miligramos cada 12 horas por 3 días. Y para las embarazadas sintomáticas se recomienda la paramomicina y aminoglucósido oral. No todos los pacientes van a responder al tratamiento. Si la infección continúa, debe confirmarse con un examen de heces antes de repetir otra vez el tratamiento. Y pues de seguir infección y que no se cure el paciente, pues hay que hacer investigación en familiares infectados, si alguno de ellos está pues infectado y pues siga haciendo que ese paciente no se recupere, ¿no? También investigar fuentes ambientales, así como busca de hipogamaglobulinemia. En cuanto a la resistencia, pues se dice que se recomienda, que ha mostrado muy buenos resultados, el tratamiento prolongado con metronidazol. Por aquí pues se daría 700 miligramos cada 8 horas por 21 días, ¿no? Y pues en cuanto a la profilaxis, pues se dice que la gardiasis evita el consumir alimentos y agua no contaminada, así como el cuidado de higiene personal. Y pues la ebullición y filtración de agua potencialmente contaminada va a evitar la infección principalmente. Siguiente. Bueno, un comentario de yardiasis. Hay investigadores en todo el mundo que piensan que la yardiasis es un problema que no se cura. Es decir, el tratamiento es con metronidazol. La alternativa es secnidazol, nitazoxanida. El metronidazol original se llama Flagyl. El secnidazol puede ser Tinidex y la nitazoxanida puede ser Daxon o Paramix. Eso se puede conseguir muy fácilmente, no ocupan receta. Y ya vimos que por ejemplo, la nitazoxanida es un antihelmíntico polivalente y antiprotozoario también. Entonces, sirve como antiamibiano, como antiyardiasis y tricomonas. Tricomonas es otra cosa, ahorita nos van a platicar, pero lo que les quiero decir es que hay algunos artículos publicados en la literatura. Y hay aquí un gastroenterólogo amigo mío que escribió un artículo de que la Giardia lamblia nos iba a acompañar toda la vida. Hay que recordar que su hábitat natural es el duodeno. Entonces, a veces con endoscopía se pueden tomar muestras de biopsias o aspirados duodenales. El duodeno es muy delicado de biopsiar porque es muy delgadito. Y entonces las biopsias duodenales son de riesgo. Pero se puede cepillar y hacer un frotis, hacer como si se fuera a hacer un papanicolau, se hacen un frotis con un cepillo muy fino, el endoscopio, y se pone en el cristal, en el portaobjetos, y se puede ver. Pero también se puede aspirar líquido del duodeno con el endoscopio, si es que hay líquido, centrifugarlo y buscar las Giardia lamblia que viven ahí. Es curioso que Harrison diga que se desconoce la causa de la fisiopatología de la diarrea, a la vez que habla de aplanamiento de las vellosidades. El aplanamiento de las vellosidades puede asociarse a dos cosas, a diarrea y a desnutrición. Lo cierto es que la yardiasis prevalece en gente que tiene gamma globulinas bajas. Es muy interesante todo eso. Lo presentamos porque se van a encontrar constantemente quistes en los coproparasitoscópicos que ustedes envíen al laboratorio, les van a reportar quistes de Giardia lamblia y siempre tienen que dar tratamiento. No así el otro protozoario que mencionábamos, aquel Blastocystis hominis. Sin embargo, creo que vale la pena darle tratamiento, darles metronidazol. Entonces, vamos a continuar con tricomoniasis para avanzar. Adelante. Buenos días, ¿sí se escucha? Sí. ¿Se escucha bien? Sí, doctora, se escucha perfectamente. Bueno. Más que no la vemos. Sí, ya voy. Ya. Ok. Bueno, pues vamos a continuar hablando sobre tricomoniasis. Y pues a manera de introducción tenemos que pues 3 especies de tricomonas que pueden estar presentes en el ser humano. La primera pues es la tricomona vaginalis. Tenemos también la tricomona tenax, que es un parásito comensal propio de la cavidad bucal, y la tricomona hominis, que esta es del tubo digestivo. Igual no son claramente patógenas, ¿no? Pero en este caso nos vamos a enfocar en la tricomona vaginalis.
Y dentro de sus generalidades, pues tenemos que fue escrita por el francés Alfred Donné en el año 1836. Él fue el que describió el parásito que hoy se conoce como tricomona vaginal, y es como los animalucos que estaban presentes en secreciones genitourinarias humanas. Y pues se trata de protozoos flagelados que pertenecen a la familia Trichomonadidae y en el género Trichomonas. Y estos pues no suelen presentar formas quísticas como los que se mencionaron ahorita. La especie de Trichomonas vaginales se encuentra en el tracto genitourinario de la mujer y del hombre, habitando en la vagina y la uretra de la mujer, y pues en la glándula prostática, las vesículas seminales y la uretra del hombre. A diferencia de las infecciones por hongos, la tricomoniasis se va a transmitir a través de las relaciones sexuales. Por tanto, es una infección de transmisión sexual y va a ser causante de vaginitis, cervicitis y uretritis. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la epidemiología, pues tenemos que según la Organización Panamericana de la Salud, la tricomoniasis, pues causada por este protozoario de Trichomonas vaginalis, va a ser la infección de transmisión sexual más curable, más frecuentemente curable a nivel mundial, presentándose 142 millones de nuevos casos en el año 2012 en comparación con las infecciones que se han dado por clamidias, por gonorrea o por sífilis. En México, en el año 2019, se presentaron 35.569 casos y en un periodo de enero a noviembre, ya a nivel pues, mundial, en el año 2019, pues en cuanto a las mujeres se encontraron pues casos de vulvovaginitis, candidiasis urogenital y tricomoniasis urogenital. Esta enfermedad pues no se mencionaba que su reporte no era obligatorio, por lo tanto pues su prevalencia se desconoce. Pues sin embargo se sabe pues que puede aparecer en personas que tienen múltiples parejas sexuales o que pues padecen otras enfermedades de transmisión sexual. Su incidencia se va a dar en el periodo en el que las personas suelen tener mayor actividad sexual, que va de los 20 años hasta los 50 años de edad. Va a predominar en mujeres de edad fértil y la infección va a ser asintomática en el 50% de las mujeres y en el 70 o 80% de los hombres, por lo que las mujeres pues van a ser las más frecuentemente perjudicadas. Y es frecuente también que ocurra de manera simultánea de más de una enfermedad, como es una infección concomitante con Neisseria gonorrhoeae. Bueno, en cuanto a la morfología, el trofozoito va a ser la forma usual e infectante del parásito y pues no se han descrito formas quísticas como ya mencioné al inicio. Va a medir entre 7 hasta entre 23 o 30 micrómetros de longitud y de 5 a 15 micrómetros de ancho. Puede presentar diferentes aspectos. En cultivos in vitro se puede observar de manera ovoide o piriforme. Y tras la adherencia a las células del epitelio genital, pues tiene a adoptar una morfología ameboide. Los parásitos encontrados en pacientes sintomáticos va a adoptar una forma más redonda y van a ser más pequeños, y los flagelos van a ser de tamaño desigual. Va a poseer 5 flagelos, van a ser 4 anteriores y 1 posterior, y pues la función de ellos es darle los movimientos rápidos de translocación y rotación. También en su estructura posee pues una estructura llamada costa, que es la que le da la función de resistencia a la estructura del parásito, y debajo de ella se encuentra un núcleo que se llama azoxtilo, que está dispuesto longitudinalmente y es análogo a la columna vertebral, y este le da la rigidez anatómica al protozoo. Y en su citoplasma va a contener pues el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico, los hidrogenosomas, que son análogos a las mitocondrias, vacuolas y gránulos de glucógeno. También va a tener un núcleo situado en el tercio anterior del parásito, que ahí se van a albergar 6 cromosomas. Pues
la Trichomonas vaginalis no posee mitocondrias y van a ser pues las hidrogenosomas los que van a estar encargados de producir el hidrógeno molecular mediante la fermentación de carbohidratos. Siguiente. En cuanto al hábitat y ciclo de vida, pues tenemos que... Mande. En la diapositiva anterior, Ajá. el autor, el doctor médico familiares, ¿de dónde es? Mande. ¿De dónde es la revista? Revista La fuente, es un artículo. Sí, veo de la revista Paceña de Medicina Interna. ¿Pero de dónde es? ¿De Bolivia? Ay, no les sabría decir. Bueno, la prevalencia, como ya lo mencionó usted, es mundial y existe sobre todo en el trópico y depende de un factor determinante que es la promiscuidad sexual y la posibilidad de tener otras infecciones. ¿No describía el autor del artículo la membrana ondulante? No, creo que no. Eso que tiene como una cresta ahí en el costado izquierdo del parásito, del protozoo. Cuando uno los está viendo en el microscopio, la membrana se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo. Se ve muy interesante porque las amibas se desplazan con su movimiento ameboide. Y su movimiento ameboideo, pero estas se desplazan y junto como la yardia, ayudándose con los flagelos y todo, pero esto, la membrana ondulante, uno lo puede estar viendo en el microscopio, el animalito está vivo y se está moviendo la membrana ondulante, es muy interesante. Adelante, doctora. Ok. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, ya pasando al hábitat y al ciclo de vida, pues el pH alcalino es ideal pues para que la tricomona produzca la infección y pues durante la excitación y el acto sexual pues la mujer secreta fluidos que hacen que aumente el pH vaginal y además pues el semen es alcalino y pues va a favorecer la transmisión del parásito. El transporte del parásito entre las mucosas pues se hace mediante las secreciones de quienes participan, como es el flujo vaginal, el líquido preseminal y el semen. Una vez que el parásito invade la mucosa genital, va a tener preferencia por localizarse en el caso de la mujer en las glándulas de Bartolino y las parauretrales. Y en sus secreciones pues también en la vagina y en el cervix, y en el caso del hombre va a colonizar principalmente en el surco varanoprepucial y las glándulas prepuciales, pues la uretra y las vesículas seminales. Una vez que el tropocito se encuentra en la mucosa, pues se reproduce mediante fisión binaria longitudinal, con un periodo de incubación que va a estar entre 4 y 28 días y crece con la presencia de sales de hierro como las que se encuentran pues, en la sangre menstrual y la glucosa presente en el epitelio vaginal durante la edad fértil. Y pues ya, como se dijo, lo que favorece es el pH alcalino que se genera tras colonizar el epitelio sano. El ser humano pues va a ser el único hospedero de este protozo y su transmisión pues va a ser por contacto sexual, aunque es posible que también se dé mediante el uso de fómites y de ropa interior, porque el parásito puede sobrevivir en la orina durante 3 horas y en el semen durante 6 días. Y pues además se han encontrado parásitos vivos y con capacidad de infectar en inodoros, piscinas y zonas húmedas tras 24 horas, ¿no? A una temperatura de 35 grados centígrados. Y en ambientes secos, calurosos y en la luz solar directa, pues el parásito no sobrevive, va a morir a los 30 minutos. Siguiente. Y ya las manifestaciones clínicas, pues ya las mujeres van a ser más propensas que los hombres de presentar la sintomatología por esta infección.
pues también es más probable cuando se eleva fisiológicamente el pH vaginal y por ende pues el número de parásitos, como es durante la menstruación, la ovulación o el periodo poscoital, que en estas situaciones es cuando la sintomatología pues se va a acentuar más. También se puede observar leucorrea abundante, espumosa y fétida de un color amarillo verdoso. Las mujeres infectadas suelen referir prurito, dispareuria y disuria, que se acentúan durante la menstruación. Y a la especuloscopia se observa eritema vaginal y cervical, que muchos autores lo denominan como vagina en empedrado y cervix en fresa, debido a la dilatación de los capilares y las hemorragias puntiformes. Y la tricomoniasis está asociada a adenitis inguinal, a piosalpingitis, endometritis, uretritis, vaginitis, cervicitis y enfermedad inflamatoria pélvica e infertilidad tubárica. También en las mujeres embarazadas predispone a entrar en trabajo de parto a pretérmino y a bajo peso al nacer, y durante el periodo del parto, pues también la mujer puede transmitir el parásito verticalmente al recién nacido, produciéndole una infección genitourinaria o neumonía neonatal. Y en individuos que practican sexo oral, pues también el parásito pues pasa vías respiratorias bajas, produciendo neumonía. Y los varones tienden a sufrir una infección asintomática y actúan como reservorios de la tricomona vaginalis. Sin embargo, la infección se hace evidente y puede manifestarse por secreción uretral serosa o purulenta, prurito en el glande, edema prepurcial, erección dolorosa, eyaculación precoz y disuria. Y en cuanto a complicaciones, pues incluyen la uretritis, la balonopostitis, la prostatitis, cistitis, epididimitis y la esterilidad. Siguiente. Listo, perdón, no podía prender el micrófono. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del diagnóstico. Pues tenemos que documentar una vaginitis por tricomona siempre que la paciente nos presente los síntomas que mencionó Claudia anteriormente, la leucorrea amarillenta, la fetidez, la disuria, dolor pélvico y todos los demás, las manifestaciones que nos mencionó anteriormente. Y pues es importante hacer una investigación acerca de la historia sexual o los factores de riesgo que tenga la paciente para tener una infección por un virus de inmunodeficiencia humana, porque esta se encuentra muy relacionada a pues, la vaginitis por tricomonas. Y los estudios específicos para diagnosticar pues esta enfermedad son la detección con el frotis convencional de Papa Nicolau, una microscopía, aunque esta tiene un 60% de sensibilidad, cultivo de tricomonas, pruebas de ácidos nucleicos y un punto de atención de pruebas como la prueba rápida de antígenos o sonda de ADN. Aquí, pues como les mencioné, decía que la que se hacía más era la microscopía, pero pues tiene una baja sensibilidad y tiene un porcentaje de falsos positivos. Y también es importante que las pacientes que se presenten con sospecha de infección de transmisión sexual se les haga un estudio de clamidia, gonorrea y de sífilis. Siguiente, por favor. Ok, en cuanto al tratamiento, pues la mayoría de las cepas de tricomonas son muy sensibles al metronidazol y fármacos relacionados. Tienen una tasa de curación de hasta el 95%. Es por eso que se utiliza como elección pues el metronidazol, ¿no? El tratamiento debe ser sistémico, es decir, por vía oral, a través de pues ya sea metronidazol o tinidazol, que es la segunda opción, ¿no? Y aquí tenemos las opciones que tenemos, que el metronidazol perdón, se puede tomar en dosis orales de 500 miligramos 2 veces al día por 7 días, o se puede optar por una dosis única de 2 gramos, o sea, 4 tabletitas.
Y el tratamiento alternativo es de tinidazol, 2 gramos en dosis única, esto cuando no responden bien al metronidazol. También es importante que se vea si hay una falla en el cumplimiento del tratamiento, o también excluir vómitos o posibilidades de reinfecciones cuando hay falla en este, ¿no? Y es importante también que la pareja o las parejas sexuales de la paciente reciban tratamiento, porque como vimos, los hombres tienen un porcentaje más alto de estar asintomáticos, por tanto pueden ocasionar reinfecciones, ¿no? Por eso que a la pareja también se le da un tratamiento de 2 gramos de metronidazol, también en dosis única. También se mencionaba que cuando hay recurrencias o es resistente la infección, se puede optar por combinar metronidazol oral con óvulos, con el tratamiento tópico. Y pues ahí están las cajitas de las presentaciones. Y pues también es importante suspender las relaciones sexuales, ¿no? Y se tiene que valorar a la paciente 3 meses después por las causas de reinfecciones. Siguiente, por favor. Pues no hay evidencia de que cause efectos teratogénicos el uso de metronidazol en el primer trimestre de embarazo. Por esto se puede dar igual 2 gramos de dosis única en embarazadas, y se debe suspender la lactancia por lo menos de 12 a 24 horas, pues cuando se tomó el medicamento, ¿no? Y pues como les mencionaba, tratamiento simultáneo a la o las parejas de la paciente. Y se deben pues para prevenir la reinfección, pues evitar las relaciones sexuales hasta que la paciente y sus parejas hayan recibido tratamiento, y pues no debe haber contacto sexual ni genital ni oral. Y pues revalorarlo. Y también mencionaba que pues no se debe evitar la ingesta de bebidas alcohólicas, porque genera un efecto antabús, que es que el paciente va a presentar cefaleas, náuseas, vómitos, taquicardias, visión borrosa, problemas neurológicos. Incluso decía que podía provocar la muerte este efecto antabús. Siguiente. Y aquí se muestra pues el algoritmo para el tratamiento de la vaginitis por tricomona vaginalis, pues es el que venía en las GPC. Pues se tiene que hacer la detección de la tricomona en exudado vaginal o cultivo, o por los datos sugestivos de vaginitis por tricomona, y evaluar si presenta síntomas o no, y dar el tratamiento sistémico a las embarazadas, tratamiento simultáneo a las parejas, y ahí viene pues el metronidazol, las dosis. Y si se tiene que hacer una nueva exploración para revalorar el cervix. Si se encuentra normal, pues ya sea de alta. Si está normal, se tiene que solicitar un cultivo. Si sale positivo, se debe dar un tratamiento específico, y si no, se envía a segundo nivel. ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí, doctora. Ok. Bueno, ya pasando los casos y a los artículos, pues aquí les traigo un caso de yardiasis. Esta es una recaída de yardiasis tras el tratamiento con metronidazol. Esto ocurrió en un paciente varón de 12 años de edad, de nacionalidad española, y que se queja de dolor cólico abdominal y flatulencia de un mes de evolución. Este va acompañado con diarrea intermitente que le interfiere en la asistencia al colegio, y tanto por el dolor como la urgencia defecatoria. Entre los antecedentes destaca la presencia de onicofagia, y pues enviaron 3 muestras de heces para búsquedas de parásito al laboratorio y tuvieron pues resultados negativos. Un mes después, ante la persistencia de los síntomas y además la peso de aproximadamente 4 kilos,
se analizaron otras muestras en el laboratorio y pues se encontraron ya los quistes de Giardia lamblia. Luego después se les dio tratamiento de metronidazol, que como vimos pues va a ser la primera opción, de 500 miligramos cada 8 horas por una semana. Y así fue mejorando discretamente el dolor abdominal y la diarrea, pero sigue persistiendo tras la ingesta de leche. Se retiró la lactosa de la y se intentó la introducción de esta al mes sin éxito, por lo que se retiró otro mes más. En las siguientes semanas, pues el paciente siguió con molestias en el abdomen y deposiciones blandas, por lo que se resistía todavía a ir al colegio. Tras persistir los síntomas, se le realizó un estudio y pues otra vez salió positivo a los quistes de Giardia, ¿no? Bueno, la biometría, la química sanguínea y los parámetros de metabolismo de hierro resultaron normales y se prescribió otro ciclo de metronidazol en las mismas dosis. A partir de ese momento, pues el paciente se sintió mejor, ya no tuvo sintomatología digestiva y pues se produjo una recuperación del peso. Y ya después se le volvieron a hacer estudios y pues salieron negativos. Como vimos, bueno, este caso es viejo porque en realidad busqué muchos que fueran nuevos y casi ya no se presentan este tipo de casos, ¿no? Como de parásitos y así como vi muchos, pero estaban muy, muy viejos. Ese es del 2009, creo. Sí, creo que es del 2009. Sí. Y pues fue el más nuevo que encontré. Bueno, como ya vimos, pues el tratamiento con metronidazol suele ser muy bueno en este tipo de enfermedades. Sin embargo, pues en este paciente, como vimos, era un paciente pediátrico todavía. Y pues se dice que leí que el tratamiento, la eficacia en pacientes adultos es de alrededor del 80-90% pues de curación, pero en los casos pediátricos baja, ¿no? Este porcentaje. Entonces, pues se cree que por eso ese paciente no se curó la primera vez que le dieron el tratamiento. Sin embargo, pues ya a la segunda toma ya se recuperó, ¿no? Y bueno, hablando un poquito de lo que encontré acerca de la giardiasis de este año más o menos, surgió pues encontraron una forma de la detección sin etiquetas, o sea, sin ponerle colorantes, por así decirlo, fluorescencias, a los quistes de Giardia. Utilizando un citómetro de flujo de imágenes portátil habilitado para aprendizaje profundo. Aquí pues se creó este nuevo citómetro de flujo y detecta con precisión los quistes de Giardia en muestras de agua. Es por eso que este aparato pues se dice que muy bueno, ¿no? Se utilizan imágenes holográficas para capturar y reconstruir imágenes. Según la intensidad de objetos microscópicos en una muestra de agua que fluye continuamente, y pues se van identificando automáticamente los quistes en tiempo real y sin el uso de fluorescencia, ¿no? Se dice que ese aparato detecta bajos niveles de contaminación de Giardia. Esto quiere decir que detecta menos, aunque haya menos de 10 quistes por cada 50 mililitros de agua, y es útil en agua dulce y en agua salada. Que como vimos, pues es importante esto porque veíamos en la patogenia que pues se requieren 10 o menos hasta, como alrededor de 10 quistes para que ya se dé la infección, ¿no? Y pues estas ventajas, este tipo de material va a permitir un cribado más rápido y automatizado en los suministros de agua, tanto potables y en entornos principalmente que se encuentren con recursos limitados con el fin de detectar estos parásitos.
y pues también va a supervisar la integridad de los filtros utilizados para el tratamiento de agua. Se decía que, bueno, ahí está el artículo abajo y dice que este aparato pesa alrededor de unos 1.6 kilogramos, cuesta alrededor de $2.500 y puede detectar los quistes aproximadamente en 30 minutos a 1 hora. Continúa. Ok. Este va a ser un caso de tricomonas vaginal que le puedes dar siguiente. Sí. Gracias. Esta es una mujer sexoservidora de una edad de 33 años de unión libre que inicia su enfermedad con leucorrea, color amarillento, que es la imagen de la derecha. Es muy característico en el 20% de las mujeres con tricomoniasis sintomática, y también está acompañado de un olor fuerte, prurito vulvar, ardor al orinar, irritación y enrojecimiento genital, y además del coito doloroso. Los síntomas se exacerban en la menstruación y, como ya mencionó mi compañera antes, en la especuloscopía se observa un eritema vulvovaginal, se le llama empedrado, que está... bueno, en el exocervix se ven hemorragias subepiteliales puntiformes. Entonces, en la foto que tenemos a la derecha, viene siendo el ectocervix, que también se le llama placas fresiformes. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos la secreción vaginal, era líquida, espumosa, color verde amarillenta, muy abundante, principalmente en el fondo del saco vaginal posterior. Además, la paciente había tenido 5 parejas sexuales nuevas y diferentes en los últimos meses, y se le solicitó un frotis directo del exudado vaginal, y recomendándole asistir al laboratorio clínico el día siguiente sin aplicarse ninguna ducha vaginal. Entonces el pH fue de 5.3, está un poco elevada, y luego se realizó una muestra con un espejo no lubricado y estéril, y esto, pues lo que se recolectó se le puso en un portaobjetos y con una gota de solución salina estéril, y se puso el microscopio óptico, que es el que tenemos a la derecha arriba, que donde se ve un pedazo de celdilla epitelial plana y poligonal, y que alrededor están todas los parásitos. Después se le hizo un frotis delgado de exocervix y se esquiñó con Gram, Giemsa y Papa Nicolau. Entonces aquí a la derecha, la figura 4, es donde se observan estas dos del medio son los parásitos. Siguiente. Y bueno, después se sembró en los medios estos que tenemos aquí, que viene siendo el Diamond, el Feinberg Whittington, y ambos resultaron positivos a tricomonas vaginales. Y después se le hizo, se estableció el diagnóstico de tricomonas vaginal sintomática, y se trató de localizar a las 5 parejas, de las cuales todos se encontraron a 3. Uno tenía uretritis no gonocócica y otro sí tenía este parásito, y también tenía el tricomonas asociado. Y además, en las fotos que tenemos ahí, pues son otros tipos de imágenes, que es la tinción Giemsa, pero con 2400X en la parte de arriba, y en la de abajo es una microscopía de barrido. La paciente fue tratada con metronidazol, y ya es todo. Ya me estoy pasando del tiempo. Sí, bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero ya con esto terminamos, ¿no, doctor Wong? Sí. Bueno, los felicito. Me parece que estuvo bien a pesar de la alta velocidad y que tuvieron que hacer alarde de su capacidad de síntesis. Muy bien. Hay algunas cosas que platicar, pero a lo mejor lo podemos dejar después porque ustedes tienen clase. Me da gusto verlos, me da gusto ver que están bien. Échenle ganas. Esta es una situación, como les dije el primer día, anómala y muy rara de dar clase. No nos hemos visto, no nos hemos conocido, pero creo que vamos a
a sacar este curso adelante de la mejor manera. Échenle ganas y empiecen a leer lo que nos queda, la última parte que nos queda. Gusto en saludarlos. Bye, bye. Doctor, bye. Gracias, doctor. Adiós. Bye.